Facultad de Derecho de la UNAM, precisamente para explicarles a ustedes de una u otra manera cuál es el funcionamiento o qué expectativas o qué habilidades van a adquirir en la carrera de Derecho si es que escogen eso. Ya saben ustedes que la carrera de Derecho es muy solicitada. En la Facultad de Derecho, para el ingreso, el promedio para ingresar a la Facultad de Derecho de aquí de CEU, el promedio es mínimo 9, creo que es lo que ha aplicado el Consejo Técnico de la Facultad, y aún así tenemos una demanda enorme. Estamos manejando aproximadamente 12,000 alumnos en el turno matutino, vespertino, y tenemos un turno intermedio. Cuando ingresan, pueden estar en el turno matutino o en el turno vespertino de manera automática, si lo designan, y ya cuando pasan al segundo semestre, ustedes pueden escoger si continúan en el primer turno, que más o menos es de 7 de la mañana a 1:30, 1:40. Después hay el turno intermedio que empieza desde las 12 a las 4 o 5 de la tarde, y después el turno de la tarde que empieza a las 4 y termina a las 9. Pero además también, porque también se dan los casos en que el alumno quiera un horario mixto, y entonces tiene un turno, no llega tan a las 7 de la mañana y ya se administra su horario, su tiempo, llega a las 10 y sale a las 5, por ejemplo, si así lo quiere. Entonces esa ventaja tiene la Facultad de Derecho, no sé en otras áreas, en otras dependencias de la universidad donde se da Derecho. Bueno, pues miren, ¿qué les diré de la carrera de Derecho? En lo particular considero que es una carrera formativa, no solamente en el aspecto del ámbito jurídico, porque indiscutiblemente que las personas que desean estudiar esta carrera necesariamente tienen que visualizar que su conducta la tienen que ajustar en primer lugar a la norma. Es decir, precisamente los abogados somos los que menos debemos transgredir la norma. Por lo tanto, desde que empezamos se forman a los alumnos en el aspecto de que ¿cómo fue tu conducta anterior? Bueno, la vamos a dejar en una parte para no revisión, pero a partir de aquí toda tu conducta debe estar ajustada a derecho, porque vas a ser el ejemplo dentro del núcleo familiar, social y desde luego escolar. Entonces hay que asumir esa responsabilidad respecto a las normas. Y además también se les enseña en la habilidad desde el punto de vista de saber ahora, sobre todo, expresarse en público, porque no podría decirles si afortunado o desafortunadamente, pero tenemos todo un sistema de juicios orales a partir de hace 1 año o 2 años en materia penal y en materia familiar. Desde este año estamos trabajando en materia civil y mercantil también juicios orales, y entonces es importante que a los alumnos que desean esta carrera ahora de Derecho, pues además de que les guste estudiar mucho, leer mucho, sobre todo leer, y tener una capacidad de análisis de las diferentes legislaciones y de las obras que se les deja de lectura, también tengan la habilidad de poder comunicar de una manera adecuada el pensamiento y sobre todo defender a los clientes que nos presentan sus asuntos y en donde nosotros tenemos que aplicar el derecho. Pero no solamente como era antes, que era normalmente escrito por pura promoción, sino que ahora, al estar presentes en juicios orales, necesitamos argumentación jurídica, y eso implica tener la habilidad no solamente de haber estudiado y haber aprendido la norma, sino la posibilidad de aplicarla y darle un razonamiento lógico jurídico al órgano jurisdiccional que va a decidir sobre la materia, para que él pueda entender y de esa manera aplicar correctamente la norma jurídica al caso concreto que se nos. La carrera de Derecho en la facultad pues se integra por 10 semestres, pero en esta generación que estamos trabajando con varias generaciones atrás, cuando llegan al 8º semestre, si tienen ciertos requisitos, pues automáticamente pueden terminar 9º y 10º semestre e ingresar por especialidad y hacer la especialidad, y ya no necesitan ni hacer examen profesional y tampoco la tesis, a la cual desafortunadamente la mayoría le tenía terror porque era la única forma de titulación. Entonces la facultad tiene una gama enorme de formas de titulación, sigue estando la tesis para los que les gusta investigar y realizar por esa tesis. Existen diplomados en titulación o bien los que llevan un alto grado de rendimiento escolar porque son por promedio,
del 9 en adelante podrán optar por titularse como alumno de alto rendimiento, que es un examen, o un examen general de conocimientos, dependiente, pero solamente para los alumnos de alto rendimiento. Y para la generalidad podrán titularse ya sea por tesis, por diplomado, o bien pasar a la especialidad en forma directa. Y que al terminar la carrera tienen el título de licenciado en Derecho y además también la especialidad en el área que hayan escogido. Entonces, bueno, aquí existe una gran rama de especialidades a las que tendrán la posibilidad de ingresar. Ahora bien, en el campo del derecho, ¿qué les podría decir? La carrera, sí, cierto, sigue siendo de gran demanda, pero también es cierto que la sociedad demanda por profesionistas en estas áreas. Entonces, sigue teniendo una gran aceptación. ¿Por qué? Porque no solamente va a trabajar en el área de los tribunales o los juzgados tienen toda una estructura desde cuantía menor hasta llegar a primera instancia, después apelación, la segunda instancia y los tribunales federales de amparo. Entonces, hay realmente una demanda en ese aspecto donde se tiene la opción de trabajo. Pero también tienen la otra en donde la mayoría de las dependencias públicas y privadas necesariamente requieren abogados para resolver sus conflictos. Entonces, esto nos lleva a que nuestros estudiantes puedan insertarse en la iniciativa privada y también en la dependencia pública. Por lo tanto, y a veces sí, lo único malo cuando llegan a entidades públicas es que pues no solamente desarrollan actividades jurídicas, sino también actividades administrativas. Entonces, quizás con esa ventaja, desplazando a los profesionistas, los abogados tienen opción a entrar a trabajar en esas áreas administrativas de las diferentes entidades públicas y privadas. Pero además, si finalmente tenemos a la persona con la habilidad que le gusta defender a las personas que tienen algún conflicto de cualquier naturaleza, entonces las personas o nuestros profesionistas también pues pueden constituir un despacho jurídico y prestar el servicio, ¿verdad?, cobrando por esa actividad, obviamente, porque es un trabajo, la prestación de un servicio profesional. Algunos, aquí sí tenemos que decirles que depende de las habilidades, de los gustos y de la posibilidad de cada uno, el escoger en qué área trabajar, en qué me quiero desarrollar desde el punto de vista profesional e intelectual, porque no a todos les gusta, por ejemplo, el trabajar en un despacho jurídico. Sin embargo, yo considero desde mi particular punto de vista que independientemente que no sea el área que les agrade, pues sí es conveniente que tengan una práctica profesional, porque en la manera en que ustedes se acercan a la solución de los conflictos y a tratar de pensar y argumentar cómo resolverlos desde el punto de vista jurídico, les dará esa habilidad crítica que les servirá también en el desempeño de un trabajo en una dependencia público-privada. Entonces, realmente yo a mis alumnos, si les digo, es importante que salgan a practicar. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos en la práctica con abogados que dicen la teoría no nos sirve para nada, en realidad la práctica es otra. Sí puede darse que la práctica sea otra. Pero ¿quiénes son los abogados que van a sobresalir? Los que tienen la teoría, el conocimiento adecuado y que después llegan y lo aplican adecuadamente con el conocimiento práctico que han adquirido. Entonces, de la mano va la teoría con la práctica. En la Facultad de Derecho también tenemos la posibilidad de que, si no optaron por la toma de titulación con especialidad, puedan ustedes continuar sus estudios de especialidad, maestría y doctorado. Además, también la facultad ha hecho una serie de convenios. La actual directora, la doctora Lioba Castañeda Rivas, ha hecho convenios con otras entidades, universidades del interior de la República e internacionalmente, para que nuestros alumnos tengan movilidad estudiantil. Entonces, los que quieran hacer ese intercambio, que también los animamos a que se vayan, a que aprovechen esa oportunidad para ustedes, entonces pueden ir a hacer sus estancias de un semestre para que puedan ver cómo es la enseñanza en otro país, cómo es el derecho en otro sistema, cómo se aplica la normatividad en otro sistema, y con ese enriquecimiento de conocimientos regresan
ustedes de las instancias universitarias a la facultad, pues también para contarnos su experiencia y de una u otra manera que sea formativo para ustedes. Ahí, bueno, los requisitos no son muchos, simplemente estar dentro del semestre, ser un alumno regular y tener un promedio mínimo de 8. Y entonces, pues se abre la gama y los que quieran ir y tengan el deseo de salir y asomarse más allá de las aulas universitarias, cuál es la forma como se estudia el derecho, etcétera, pues lo pueden hacer. Entonces también es algo que la Facultad de Derecho, preocupada por esta movilidad estudiantil, pues la directora ha logrado esos convenios, también está en convenios de práctica profesional, es decir, si no se quiere titular por ninguna esa vía, entonces pueden insertarse en la Suprema Corte de Justicia, en algunos tribunales federales y en algunos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en algunas dependencias, en donde el alumno acude ahí a hacer la práctica profesional. Y bueno, hemos tenido suerte que la mayoría de los alumnos que han hecho su práctica profesional se han quedado a trabajar ahí, ¿verdad? Porque ya les enseñan cuál es la técnica de esa área y entonces pues es una gran satisfacción ver que nuestros alumnos se insertan en esas áreas a trabajar, porque obviamente pues son gente responsable, o sea, no solamente porque hicieron la práctica, sino recuerden ustedes que a partir de que escogen, nosotros los hicimos en Derecho, a partir de que escoges una carrera ya eres diferente. Por lo tanto, sobre todo en la carrera de Derecho, tu carta de presentación es el cumplimiento de la norma, pero también tu responsabilidad. Debes hacerte una persona responsable, porque de esa manera, a donde vayas, pues no solamente vas a poner en alto tu actividad, sino también a la institución de la cual te ocupas. Y para nosotros es muy importante mantener el prestigio de la Facultad de Derecho. Así de que si ustedes en un momento determinado deciden optar por la carrera de Derecho, tengan ustedes la seguridad que serán bienvenidos. La planta docente de la facultad pues es de primer nivel y la mayoría de los maestros son autores de las obras en donde se estudia el derecho en las diferentes universidades públicas y privadas. La mayoría de los autores están aquí en la Facultad de Derecho, así es de que pues le voy a ceder ya la palabra al maestro Pérez Torres, si no me quedo yo con todo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto al terminar el maestro, nosotros se la anticipamos. Buenos días. Bueno, me encomendaron que les platicara acerca de la relación medicina y derecho. Aparentemente todo el mundo piensa, si eres médico, ¿por qué estás en derecho? Y algunos, me he encontrado también algunos profesionistas que estudiando derecho, su idea es querer estudiar medicina. Lo veo complicado. Pero sí, si eres médico, puedes estudiar derecho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos áreas del conocimiento humano? Están íntimamente ligadas, derecho y medicina. Y esto lo podemos ver todavía más cuando hace unos semestres se implantó la nueva carrera que vincula las áreas biológicas y el derecho. En diferencia, hablamos a las ciencias forenses, esa es la nueva carrera. ¿Sí? Entonces, era una necesidad de encontrar y establecer esa nueva área. ¿Para qué? Para que los abogados, buenos abogados, ¿verdad?, tengan los elementos, las herramientas necesarias para poder apoyarse en el trabajo de las otras áreas. Por ejemplo, medicina, a través de lo que se conoce como medicina forense, ¿verdad? Y la nueva área, las ciencias forenses, en cuestiones de investigación criminal. Entonces, sí es importante, derecho y medicina están íntimamente vinculadas. Las dos áreas hablan sobre, o tratan sobre el dolor humano, un dolor humano biológico, psicológico, social, y la otra, el dolor humano social, ¿verdad?, en cuanto a la pérdida de la libertad, en cuanto a la afectación a su patrimonio. Entonces, esas dos disciplinas, esas dos áreas de conocimiento están íntimamente ligadas. Aquí es importante entonces también recalcarles que en el área del derecho sí es trascendente que los que quieran estudiar derecho tengan en su mente el privilegio
de la norma, el respeto, el buscar la justicia, la equidad, el bien común, porque si no es así, pues vamos a encontrarnos con profesionistas que salgan de la carrera, pero que vayan y actúen mal en el campo laboral, que abusen de la necesidad humana, que lucren con ella. Y no se trata de eso, necesitamos un cambio en las generaciones, porque es la demanda social. Yo creo que algunos o todos hemos estado relacionados con esos conflictos, y que cuando acudimos a algún profesionista del área de derecho y nos falla, pues nos quedamos así. Para eso estudió, para eso se formó en la universidad. Pues no, el país demanda entonces buenos actores en el ámbito del derecho, que tengan ante todo esa en su mente, ¿verdad?, el privilegio de la norma, de la justicia. Y de la medicina, pues igual, o sea, lo que cometen los seres humanos en su vida social, particular o pública, son hechos. Y esos hechos necesitan ser abordados y estudiados para determinar si existe alguna responsabilidad del sujeto que lo hizo, que lo realizó, y si se le puede atribuir esa responsabilidad. Y esa atribución de responsabilidad se debe de dar en función del sujeto mismo, pero que tenga la capacidad, que sea un sujeto capaz y que en función de eso haya realizado el hecho. Pero para poder determinar esa capacidad, pues se tiene que recurrir al apoyo, a la ayuda del ámbito de la medicina. Porque pues no es los sujetos, no nada más porque caminen, respiren y se muevan, vamos a poder determinar que es un sujeto capaz. Hay requisitos para poder determinar esa capacidad, llamémosle jurídica, ¿sí? Y eso lo tiene que determinar entonces el abogado, pero en compañía del perito médico. Entonces aquí es cuando esa relación entre derecho y medicina están vinculadas. En otras actividades, en otras actuaciones también derecho y medicina se encuentran siempre, ¿verdad? Siempre van a estar relacionadas, entonces es importante esa área. Y pensar entonces que si soy abogado, tengo la necesidad, ¿verdad?, de conocer otras áreas. Esto quiere decir, a veces los compañeros que ya están en la carrera piensan, porque así los visualiza uno, que el derecho no es todo, que sí es todo, pero en relación a otras materias también vinculadas. No nos podemos alejar y no podemos nada más actuar en el mundo del deber ser, en el mundo de la norma, alejándonos de la realidad humana, de la realidad social, ¿sí? Entonces el abogado tiene esa necesidad apremiante, el estudioso del derecho, de vincularse con otras áreas, necesariamente. No es nada más el derecho en sí, ¿verdad? Y por eso entonces también, viendo esa necesidad, es que les decía, se generó la nueva carrera, las áreas periciales. ¿Por qué? Porque siempre han escuchado ustedes a través de la radio, de las noticias, que cómo se evaden los actores de los hechos, llamémosles delitos ahorita. ¿Cómo se evaden? ¿Cómo se van? ¿Por qué se van? Por malas investigaciones. ¿Y quiénes son los encargados de llevar la investigación de un probable hecho criminal? Son los abogados. Los abogados llamados ministerios públicos, los abogados llamados procuradores. ¿Y quiénes son los que van a sentenciar o a dictar una sentencia de responsabilidad sobre el hecho a ese sujeto? Son también abogados, son los jueces, ¿verdad? Entonces, si hay mala investigación, ¿a qué se debe? El abogado no sabe dirigir el
Ministerio Público no sabe dirigir una investigación pericial, una investigación en donde se aborde, ¿verdad?, a través de método y ciencia, el obtener las pruebas para poderlas imputar a un sujeto. Y que no se nos vaya. ¿Por qué? Pues porque no hay pruebas. ¿Por qué? Porque esto es lo peor, ¿no? Porque hubo alteraciones en el procedimiento, no se respetó el procedimiento, ¿verdad? Entonces, ustedes como, bueno, los que deseen estudiar Derecho deben de tener esa mentalidad. La norma, el estudio de la norma, ¿verdad? Pero también el conocimiento de esas áreas extras. Para que cuando yo sea Ministerio Público, para cuando yo sea agente, juez, tenga la plena capacidad de poder valorar las pruebas y de poder realizar una investigación de acuerdo al siglo XXI. También por ahí han escuchado algunos spots en el radio que dicen que la ciencia, ahora a través de los juicios orales, la ciencia acude en auxilio del derecho. ¿Qué quiere decir? Que ya no es el derecho del siglo XXI, ya la pretensión es que no sea nada más un simple discurso, un simple aplicar una norma nada más a criterio del juzgador o a criterio del Ministerio Público, sino que se tengan todos esos elementos objetivos basados en la ciencia para poder entonces sí tener firmeza en las vinculaciones al proceso y en la emisión de una sentencia. ¿Para qué? Para buscando esa finalidad de lo que es la justicia. Toda sentencia que se aplique o que se determine sin esos elementos, diríamos, es una sentencia, pero no en base o fundada en la justicia. ¿Sí? Entonces, sí es necesario que ustedes, cuando deseen estudiar derecho, tengan presente esa situación. Les voy a decir y les voy a ser sincero. Bueno, porque yo estudié la carrera de medicina primero y después estudié derecho. La carrera de derecho comparada con medicina no es mucho. Yo siempre les digo, el derecho es para sacar 10 y con mención honorífica, ¿sí?, comparada con medicina. Pueden dormir tranquilos, pueden descansar, darse sus tiempos, ¿verdad?, y no estarse desvelando hasta las altas horas de la noche para hacer su examen, ¿verdad? Entonces tienen ustedes esa ventaja. Sí, es mucha lectura, sí, pero más tranquilo, digamos, comparado con otras carreras. Entonces piensen eso. Tampoco es de que está tan fácil derecho, me la voy a llevar tranquila y a la mera hora pues no ando sufriendo. Todo es fácil, compañeros, en esta vida, siempre y cuando se apliquen a lo que están haciendo. Si ustedes no se aplican a lo que están haciendo, se les va a complicar todo, hasta lo más fácil, ¿sí? Bueno, pues ese es mi mensaje, esa es mi idea acerca de lo que es el derecho y la medicina, la nueva área de las ciencias forenses. Si les llama la atención, también tengan presente que esa área es de ingreso indirecto. ¿Qué quiere decir? Ustedes hacen su solicitud a una carrera, por ejemplo, derecho, y después, ya que fueron aceptados, van y solicitan el ingreso para esa carrera. Les hacen otro examen, los entrevistan, y si tienen la capacidad para eso, los aceptan. Eso es todo, nada más. Si tienen preguntas para poderlas desahogar. Para ciencias forenses, que tengan una visión y capacidad dentro del área de la ciencia. Sí, porque ciencias forenses es ciencia aplicada. Entonces tienen que tener esa capacidad o ese nivel. Le damos un aplauso de reconocimiento al maestro.